Dios le bendiga, hermano. Bienvenido una vez más a la escuela dominical de la Iglesia Cristiana Siloé. Y en esta mañana vamos a estar estudiando el estudio número 3. Se establece la dinastía de los reyes. La semana pasada estuvimos hablando de cómo el Señor pudo liberar a su pueblo, sacándolo de Egipto, y después todo lo que sucede después que ellos salen por el exilio. Y en esta mañana vamos a hacer una oración para comenzar nuestra clase. Que el Señor en esta mañana alcance a cada oidor de su palabra y que pueda abrir nuestro entendimiento para nosotros captar y recibir lo que Él tiene para nosotros. Amén. Padre, venimos ante tu presencia, Señor, dándote toda gloria y honra, Padre. Te pedimos que tú nos ayudes en esta mañana, que tú nos abras nuestro entendimiento, nuestra mente, Señor, para recibir lo que tienes para nosotros. Para tu gloria y para tu honra, úsame, Señor, no mis palabras, sino las tuyas. Que tú nos hables a cada uno de nuestros corazones, especialmente, Señor, cada persona que no conoce tu palabra, que ellos puedan experimentar algo nuevo adentro de ellos, Señor, que ellos puedan recibir, Padre, el toque tuyo de tu Espíritu Santo. En tu santo y bendito nombre te damos toda gloria y toda honra. Amén y amén. Nuevamente estamos en el estudio número 3. Se establece la dinastía de los reyes. La verdad central dice: la dinastía de los reyes de Israel prefiguraba el reino eterno de Jesucristo. El versículo clave se encuentra en Génesis 49:10. Dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Amén. Y en esta mañana la meta de la enseñanza son de comprender por qué los israelitas querían un rey y qué clase de líder esperaba Dios. Reflexionar sobre cómo podemos buscar remedios piadosos para nuestras propias deficiencias espirituales y confiar en el Espíritu Santo para ayudarnos a ser más como Cristo. Y como estábamos enfocando la semana pasada en el estudio, el Señor libera a su pueblo, lo saca de la esclavitud en Egipto, y después ellos pasan tiempo por el desierto hasta que ellos entran a la tierra prometida. Y una de las cosas que Dios fue claro con el pueblo es que cuando ellos entraran a la tierra prometida, no era para que ellos se mezclaran con cualquier persona, con cada persona que estaba viviendo ahí en esa tierra, sino que ellos tenían que poseer la tierra como el Señor lo había mandado a hacer y no mezclarse con nadie de esa región. Pero el pueblo decidió elegir lo opuesto y ellos se contaminan con las personas que estaban viviendo en esa región. Y después vemos que el Señor, mientras ellos estaban en el desierto, antes de entrar a la tierra, ellos tuvieron sus experiencias donde el Señor tuvo que básicamente eliminar parte de esa generación por causa de su desobediencia. Y eso vemos que es algo común con el pueblo en la historia del pueblo de Israel, que ellos sufrían de devolverse a lo opuesto de lo que Dios quería, y ellos se metían en la idolatría, se metían en la desobediencia, y después ellos tenían que pagar el precio por causa de sus acciones. Eso no es tan diferente como el pueblo de Dios hoy. Nosotros también sufrimos de flaquezas, de debilidades y decisiones que eventualmente nos cuestan y traen consecuencias por causa de nuestra desobediencia. El Señor no quiere un pueblo de Dios idólatra, un pueblo de Dios que le pone atención a otras cosas, pero Él quiere un pueblo que le adore, que le busque en espíritu y en verdad.
Y vemos que Dios, algo desde el principio que Dios quería era establecer una relación con el hombre, y él quería ser su Dios. No solamente él quería ser su rey, pero él también quería ser su Dios. El problema con el pueblo de Israel era que ellos querían lo que todo el mundo tenía. Las otras naciones tenían sus dinastías, tenían sus monarcas, sus reyes. Ellos querían eso mismo. Y por eso que en esta clase vamos a entrar a básicamente hablar de los primeros reyes del pueblo de Israel, que básicamente eran vamos a decir, los patriarcas, monarcas que tuvo la nación de Israel, y cómo fue que ellos fueron elegidos rey. Entramos rapidito a la palabra en 1 Samuel, capítulo 8, y vamos a leer del versículo 4 al 9. Y dice la palabra de Dios en 1 Samuel 8, 4 al 9. Dice: por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron: tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Y aquí vemos el ejemplo que ellos querían, lo que las otras naciones tenían. Y nosotros sabemos que parte de los 10 mandamientos es no querer lo que tu vecino tiene, o no desear lo que otra persona tiene, sino ser satisfecho con lo que el Señor te ha proveído. Y en este entonces, antes de los reyes, el Señor había provisto jueces que ellos estaban ayudando a gobernar, ayudando a resolver conflictos entre el pueblo, y Dios había establecido estos reyes para mantener el orden establecido que él quería. Dios quería ser su Dios exclusivamente, y eso lo vamos a ver en un momento. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo: considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí. O sea que Dios tomó en cuenta que ellos no estaban rechazando a Samuel. Ellos lo estaban rechazando a él. Ellos querían algo más que ellos sentían que Dios no le estaba dando a ellos. Pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazle caso, pero adviérteles claramente del poder que el rey va a ejercer sobre de ellos. Y brincamos al 19 al 22, donde dice: el pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó: de ninguna manera queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, que un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Después de oír lo que el pueblo quería, Samuel se lo comunicó al Señor. Hazle caso, respondió el Señor, dales un rey. Entonces Samuel le dijo a los israelitas: regresen a sus pueblos. Esto fue un tiempo muy significante para el pueblo de Dios, porque el capítulo de los jueces llega a su culminación. ¿Cuál ha sido el deseo de Dios desde el inicio de la creación? El deseo de Dios siempre ha sido tener una relación exclusiva con el hombre. Y yo lo he mencionado muchas veces, en muchas clases que he dado, que Adán tuvo un privilegio único, hermoso, de poder caminar en el jardín después de ser creado y tener esa relación con el Creador, que ellos andaban en medio del jardín conversando, y esa era la relación que quería Dios con su pueblo. Al rescatarlo, al oír el clamor que ellos estaban diciendo que necesitaban ayuda, él manda a Moisés a libertarlo, y aún con todo eso,
ellos abandonaron a Dios, aún siendo rescatados, aún en el desierto. Eso es lo que la abuela me decía a mí antes. Tú lo que eres un mal agradecido cuando no quería comerme la comida. Tú lo que eres un mal agradecido. Y eso era lo que era el pueblo. Un montón de malagradecidos. Y eso es lo que sucede hoy en día también. Un montón de malagradecidos que no agradecen lo que Dios ha hecho en su vida. Y con todo y con eso, todas las bendiciones que ellos vieron, todos los milagros, todas las cosas sobrenaturales que sucedieron en Egipto, y con todo y con eso deciden abandonar a Dios. Dios quería que se estableciera una teocracia, una nación donde Dios estaba al frente, ¿verdad? Una teocracia es una nación donde Dios iba a ser el rey de ellos. Dios iba a ser el monarca, donde iba a hacer las decisiones. Él iba delante de ellos, ¿verdad? Si tenían que marchar en guerra, Dios era el que iba a marchar delante de ellos. Y ellos no iban a perder ni una batalla. ¿Por qué? Porque Dios iba a estar delante de ellos. Y eso es lo que Dios quiere de parte de nosotros hoy en día. Que Dios sea el que esté delante de nosotros. Que no nos preocupemos con preocupaciones innecesarias, sino que le demos todo, rindamos todos a los pies de Dios, para que Él pueda trabajar, para que Él pueda obrar de una manera especial. Pero ellos no querían eso. Mucha gente hoy en día no quiere eso. Dios quería una nación donde Dios estaba al frente dirigiendo su pueblo a pasos seguros. Cuando Dios dirige, reconocemos que andamos en su voluntad. Porque Dios es el único que nos puede dirigir por pasos seguros. Los pasos de nosotros nos vamos a entropezar y nos vamos a caer. Eso es algo dado, eso es algo fijo, que nosotros vamos a fallar. No nos vamos a poder dirigir nosotros mismos, sino que tenemos que seguir los pasos seguros de Dios. Por años, el pueblo de Dios andaba en desobediencia a Dios. Por resultado, Dios permitió que las otras naciones oprimieran el pueblo de Dios. Dios siempre tenía y aún tiene la fórmula para el éxito en nuestras vidas. Si verdaderamente aman a Dios, si verdaderamente nosotros le amamos a Dios, entonces nosotros vamos a obedecer. ¿Por qué? Porque si verdaderamente decimos que amamos a Dios, entonces el amor es seguido directamente por la obediencia a Dios. Lo obedecerán. La obediencia es seguida por la bendición. Primero amamos a Dios, no por lo que Él puede hacer, sino porque lo amamos por quien Él es. Y después de ahí viene la obediencia. Y después de la obediencia es que el Señor provee la bendición. La palabra de Dios dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo el resto de lo que nosotros necesitamos será añadido a nuestras vidas, de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. En Deuteronomio nosotros vemos que Moisés reconoce que el pueblo, después que entran a Canaán, aplicaron características de otras naciones. Ya Moisés estaba viendo durante el exilio, durante el tiempo en el desierto, Moisés estaba viendo características en la nación, ¿verdad? Que no estaban cayendo firme con lo que Dios quería establecer con su pueblo, de otras naciones, y una era el deseo de tener un monarca o un rey. Hubieron requisitos, y entonces Moisés en Deuteronomio comienza de parte de Dios, ¿verdad?, establecer requisitos que si en algún momento ellos se veían con la necesidad de un rey, entonces estos eran los requisitos para el rey israelita de la nación de Israel. Primeramente,
el rey tenía que ser escogido de parte de Dios. No era una votación como hacemos ahora, votando por un presidente, votando por un gobernador o un alcalde, sino que este monarca, este rey, iba a ser escogido directamente por Dios. Segundo, el rey tenía que ser del pueblo de Israel, tenía que ser miembro de la comunidad del pacto establecido por Dios. No podía ser una persona de otra nación para gobernar el pueblo de Israel. Vemos que otras naciones se apoderaron de Israel, pero una vez más eso fue parte o el resultado, la consecuencia de la desobediencia y el abandonamiento de Israel, ¿verdad? De una relación con Dios, y vinieron otras naciones y lo oprimieron y lo gobernaban. Vemos aún después, vemos que el linaje de los reyes no era un linaje perfecto. O sea que hubieron reyes completamente malos, fuera de la voluntad de Dios, y trajeron el pueblo más atrás espiritualmente, lo atrasaron al pueblo espiritualmente, y la nación tuvo que pasar por eso, por esa consecuencia y esos problemas. ¿Por qué? Por resultado de la desobediencia. Um, el rey no podía multiplicar, perdón. El rey no podía multiplicar sus caballos para reforzar su ejército. Eso fue porque Dios no quería que ellos multiplicaran el ejército como hacían las otras naciones. ¿Por qué? Porque Él quería que ese rey específicamente dependiera de Él. Aunque hubieron reyes que usaron estrategia para pelear en ciertas guerras, algunos reyes fueron mejores guerreros que otros, y Dios le había dado sabiduría a esos reyes para poder pelear ciertas batallas, ciertas guerras. Pero Dios quería que ese rey dependiera solamente de él. O sea que Dios se iba a encargar del ejército del rey. No el rey multiplicar caballos o almas, porque entonces el rey iba a estar dependiendo en sí mismo y no en la provisión de Dios. El rey tampoco no podía multiplicar esposas. Si él tenía una esposa, era una sola esposa. Y eso lo vamos a ver después que alguien falló en ese requisito. No podía acumular gran riquezas personales. Tenía que transcribir una copia de la ley. O sea que el rey tenía, porque era rey, no quería decir que él no podía meterse en la palabra de Dios, sino que él también tenía que transcribir la ley y seguir la ley de acuerdo como Dios quería. Y tenía que leer la ley todos los días de su vida. No solamente Dios quería el rey que siguiera estos requisitos, sino que él aplicara su palabra en su corazón de día y de noche, todos los días de su vida. El rey tenía que aplicar su palabra en su vida. ¿Por qué? Porque aún el rey de la nación necesitaba una guianza espiritual. La desobediencia del pueblo los llevó a la idolatría y abandonaron a Dios. Luego, Dios usa a Samuel, el profeta, para ungir a Saúl, el monarca que ellos tanto querían. Aunque recibieron su rey, es muy importante entender el problema de Israel no era político, sino que el problema de Israel era un problema espiritual. Hoy en día también estamos pasando por lo mismo. El problema no es político, sino que el problema es espiritual. Para la persona salvarse hoy en día no es salvación política, sino que es una salvación espiritual. Jesucristo vino para morir en esta tierra, para ser sacrificado en la cruz de Calvario, para que nosotros fuéramos salvados, para que nosotros tuviéramos la oportunidad de recibir a nuestro Salvador y recibir la salvación de nuestras vidas. Dios concede la solicitud de Israel. Primera de Samuel, y ahora brincamos al capítulo 10.
rapidito. Y dice en el versículo 1, entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo, el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Hoy mismo cuando te alejes de mí y llegas a Celsa en el territorio de Benjamín, cerca de la tumba de Raquel, verás a dos hombres. Ellos te dirán, ya encontramos las burras que andabas buscando, pero tu padre ya no piensa en las burras, sino que ahora está preocupado por ustedes y se pregunta, ¿qué puedo hacer para encontrar a mi hijo? En este momento, el padre de Saúl estaba en este momento, Saúl era del territorio de Benjamín. En el capítulo 8 de Samuel, el profeta le explica lo que significaría el reinado de un monarca. Y él le explica a la nación, Saúl vino de la tribu de Benjamín, su padre Cis era dueño de mucha tierra y sus riquezas eran bastantes. Saúl era físicamente impresionante, ¿verdad? Y eso lo vemos en el capítulo, en ese mismo capítulo 10, 17. Después de esto, Samuel convocó al pueblo de Israel para que representaran al Señor en Mizpa. Allí les dijo a los israelitas, así dice el Señor, Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y los libré a ustedes del poder de los egipcios y de todos los reinos que le oprimían. Perdón. Ahora, sin embargo, ustedes han rechazado a su Dios, quien los libra. Una vez más, Samuel le recuerda al pueblo lo que ellos han hecho. Por decisión de querer un monarca, ellos decidieron rechazar a Dios y no vivir en una teocracia como Dios quería. Cuando Samuel es ungido y es presentado, vemos que físicamente Saúl era impresionante, era alto de estatura, era hermoso. Su edad en ese tiempo era aproximadamente en sus 20, sus 20, 23, 25 por ahí. Y vemos el contraste de cómo empieza el libro de Samuel, ¿verdad? Donde vemos a la mamá de Samuel, vemos que Ana le pide a Dios un hijo. Y el pueblo, en vez de pedirle a Dios que Dios lo dirigiera, ellos le piden a Samuel un rey. Vemos el contraste espiritual, vemos el nivel en la espiritualidad donde estaba el pueblo y donde estaba Ana en el principio del libro. Saúl era por apariencia el rey ideal, un rey que aparecía fuerte y guerrero. Algunos se dirán, pero ¿por qué es que Dios escoge un rey que eventualmente no sigue los mandamientos establecidos por Dios? Una buena pregunta, pero la respuesta es muy simple. Saúl, como nosotros, tuvo la opción de seguir a Dios debidamente, pero escogió lo opuesto, abriendo la oportunidad para él mismo ser suplantado. O sea que Dios lo escoge, Dios lo unge a través de Samuel, y él fue ungido, escogido por Dios para ser el monarca que ellos querían, ser el rey que ellos querían. Pero después vemos que en su desobediencia, vemos que él es suplantado. Y esto sucedía con la mayoría de los reyes durante la historia de Israel. Dios escogía reyes, ¿verdad? Pero ellos después decidían cómo ellos querían reinar. ¿Reinamos con la ayuda de Dios? ¿Tenemos una relación espiritualmente hablando? ¿O reinamos como nos da la gana, abriendo la oportunidad para que otras naciones nos vengan y nos opriman? Primera de Samuel, capítulo 16. Y vemos David, el rey pastor. Dios elige a personas improbables. Y la persona improbable es la persona que uno menos piensa. Y eso pasa muchas veces, que nosotros miramos por encima de alguna persona, no sabiendo que Dios puede usar cualquier persona en cualquier momento y como Él quiere. Dios elige a personas improbables. Primera de Samuel, capítulo 16,
del 1 al 13. Y no lo vamos a leer completamente porque por el tiempo, ¿verdad? Pero este es el pasaje bíblico donde donde Dios llama a Samuel a ir a donde Isaí, a los hijos de Isaí, para escoger el próximo rey que iba a suplantar a Saúl. Y vemos que en este momento hay dos cosas que sobresalen mientras yo estudiaba la lección y mientras yo la leía y yo decía, wow, pero que para mí sobresalieron y no era parte de David, sino que tenía que ver más con Samuel. Primero, cuando Dios manda a Samuel a ungir al escogido de Dios, Samuel, hacen, como muchos hacen, le puso excusa a Dios. Él le dijo, si Saúl oye de esto, seguramente me mata. O sea que, pero me encanta cómo Dios transforma nuestras excusas y las convierte en oportunidades para Él ser glorificado. Amén. Y eso lo vimos con Moisés. Moisés dijo, no, yo no sé cómo yo voy a ir adelante de Faraón. Yo no sé cómo yo voy a hablar. Yo soy tartamudo. Yo no voy a poder hablar correctamente. Y Dios lo mira, está bien. No puedes hablar. Ok, te voy a mandar con Aarón. Y él va a hablar por ti. O sea que Dios coge las excusas que nosotros le ponemos y las transforma en oportunidades para Él ser glorificado. Lo segundo que hace Samuel es algo que sucede hasta hoy. Samuel mira la apariencia, lo exterior, seguramente creyendo, basado en el modelo de Saúl, que Dios iba a escoger igualmente. Y eso lo vemos en el versículo 6, del 6 adelante dice, cuando llegaron Samuel se fijó en Eliab y pensó, sin duda que este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni su estatura, pues yo lo he rechazado. De la misma manera como él vio a Saúl, el modelo de Saúl, él estaba pensando que Dios iba a escoger de la misma manera. Pero Dios no estaba mirando la estatura, no estaba mirando lo impresionante que era el físico de Eliab, sino que le dice, la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Lo exterior seguramente, creyendo en el modelo de Saúl que Dios iba a escoger igual, no considere su apariencia y estatura porque yo lo he rechazado. Dios le deja claro a Samuel que él no mira lo que otros miran. Nosotros le servimos a un Dios que mira, que escudriña nuestro interior por completo. Le servimos a un Dios que examina lo más profundo de nuestros corazones. O sea que Dios te conoce más de lo que tú te conoces a ti mismo. El Señor conoce el deseo de tu corazón. Porque de ahí fluye de la manera como Dios te va a usar. Si tú verdaderamente amas a Dios, si tú verdaderamente tienes un corazón dispuesto para servirle, entonces Dios te va a usar de una manera especial, una manera única, específica, que Él te diseñó de usarte de esa manera. Y eso era lo que Dios estaba mirando en este momento. Los otros hijos de Isaí no caían en lo que Dios estaba mirando en ese momento. Isaí le mostró todos sus hijos menos uno. El más joven de los hermanos era el que Dios quería. Al verlo, Dios le dice a Samuel, ese es, y lo ungió con aceite. Desde ese día, el Espíritu de Dios cayó fuertemente sobre David. Tomemos en cuenta que el Espíritu Santo no estaba manifiesto como hoy, pero Dios daba de su Espíritu para empoderar a los escogidos de Él.
al menos que nosotros esperamos, Dios lo levanta para su gloria y para su honra. No podemos mirar apariencias, no podemos depender de cómo la persona se ve, porque la persona que está trajeado, tiene su traje, tiene su chalina, ¿verdad? Está cargando la Biblia debajo del brazo, no es necesariamente la persona. Quizá esa persona está por apariencia, pero mientras tanto hay otra persona en la banca que está esperando, ¿verdad? Ser usado, ¿verdad? Por la presencia de Dios y el potencial viene del Espíritu Santo de Dios, viene de parte de Dios. Eso no viene de lo que nosotros creemos que esa persona puede ser. Por eso es que es importante en estos días buscar la dirección del Espíritu Santo cuando personas son escogidas para ciertas posiciones en la iglesia. ¿Por qué? Porque es muy importante ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios y no por cómo la persona puede hablar o cómo la persona aparece. Dios bendice a los que le siguen. Y eso estamos en Primera de Crónicas, capítulo 17. Dios le promete a David ciertas cosas, pero muchas de sus promesas eran exclusivas para sus descendientes. Y en este capítulo abre con David teniendo el deseo de establecer el templo para Dios, para edificar el templo para Dios. Y Natán, él estaba viendo el deseo que tenía David en su corazón de edificar este templo. Y él le dijo, bueno, lo que tú deseas en tu corazón, que sea hecho. Y él estaba a favor con David para edificar el templo. Pero después la presencia de Dios viene sobre Natán y Dios le habla a Natán y le dice, no, David no va a establecer el templo, sino que él comienza a decirle a Natán, basado en las bendiciones, ¿verdad? Que iban a caer exclusivamente para sus descendientes y exclusivamente para su hijo Salomón, que luego iba, ¿verdad? Edificar el templo. Dios usa a Natán para avisarle a David que él no iba a edificar su templo. Era porque Dios es soberano. O sea que Dios sabía la razón por qué él escogió a David. Él no escogió a David para edificar el templo en sí, sino que David fue escogido por algo específico. Cada rey que entraba era para algo específico, pero el rol de David, el papel de David no era para edificar el templo. Dios tenía autoridad de escoger a quién él pondría y no David. O sea que David no podía hacer esa decisión por él mismo, sino que eso era parte del ser escogido por Dios en ser rey, era obedecer el mandato de Dios, lo que Dios decía a través del profeta o lo que Dios decía directamente al rey, eso se tenía que hacer. A veces nosotros tenemos buenas intenciones, pero al final del día, Dios tiene la última palabra. Hay veces que nosotros queremos hacer mucho por la obra de Dios, pero eso quizás no cae en la voluntad de Dios. Y queremos subirnos por encima del pastor o por encima de los líderes, ¿verdad? Pero eso no es así, ¿verdad? Hay que establecer un orden. Dios quiere hacer las cosas ordenadamente. Si David se mete y empieza a edificar el templo, entonces él iba a dañar lo que estaba tratando de ser establecido por parte de Dios. Él se iba a meter contra la soberanía de Dios. Dios usa las habilidades únicas y la habilidad de David era como un rey guerrero, ¿verdad? David era un rey guerrero, David era un adorador, ¿verdad? Él tenía sus habilidades específicas, que luego cuando entra su hijo Salomón, entonces su hijo Salomón tenía sus habilidades diferentes. Y también Salomón iba a reinar en un tiempo donde iba a haber más paz que guerra, como su padre David. Estos versículos, Dios establece un pacto con David conocido como el pacto davídico. Y este pacto era un pacto condicional.
en otras palabras, era un pacto basado en la obediencia, ¿verdad? Basado en lo que Dios quería establecer. Si ellos no obedecían, entonces el pacto no se iba a cumplir. Este pacto abre el camino para nuestro Mesías, venir directamente del linaje de David. Dios establecería un reino a través de Cristo que durará para siempre. El pacto davídico primeramente reafirma la promesa de la tierra que Dios le dará en los previos pactos abrahámico y mosiaco. Dios promete que el hijo de David se levantará como rey de Israel y edificará el templo de Dios. Y en eso entramos en Segunda de Crónicas, capítulo 1 del 1 al 6, y el capítulo 6 del 1 al 11, donde comienza a hablar del establecimiento de la edificación del templo a través de Salomón, el rey constructor. Salomón construye un lugar de adoración. El templo establecido a Dios era para la intención de volver el pueblo a un lugar de adoración. Salomón, al principio de su reinado, acudió a la sabiduría dada por Dios. O sea que en vez de pedirle cualquier otra cosa, de una vez Salomón le pide a Dios que lo bendiga con sabiduría, la oportunidad de hacer decisiones correctas. Y eso es algo muy importante. Nosotros podemos orar de esa manera. Que el Señor bendiga nuestra manera como decidir, hacer decisiones, darnos sabiduría, ¿verdad? Espiritualmente hablando, que nosotros no hagamos decisiones a lo loco, sino que hagamos decisiones basadas en la voluntad de Dios y no fuera de ella. Salomón le pide sabiduría a Dios. Sabemos que el arca del pacto estaba en el tabernáculo. Sabemos que el tabernáculo era donde Dios habitaba en medio de su pueblo, pero el tabernáculo era algo portable que iba de lugar en lugar. Pero el templo iba a ser algo establecido donde el pueblo, donde la nación tenía la oportunidad de visitar al pueblo, ¿verdad? Buscando la presencia de Dios. Siempre es visto como algo único cuando él le pide sabiduría a Dios en vez de alguna otra bendición. David, su padre, quería rendirle honor a Dios, ayudando en las planificaciones. Aunque David en sí no estaba encargado de la edificación del templo, porque eso le cae a su hijo Salomón después, pero él estaba envuelto en algunos de los diseños, algunas de las planificaciones, porque David verdaderamente en su corazón, él quería que el templo fuera algo hermoso, dedicado, o sea, que él quería darle lo mejor a Dios. Y a través del diseño de cómo el templo iba a ser, ¿verdad? Eso estaba en su corazón, darle lo mejor a Dios. Él quería un lugar apropiado para Dios. Vemos que Salomón hace sacrificios al tabernáculo. El corazón de Salomón estaba en un lugar correcto, como su padre David. El cumplimiento del templo edificado parcial cumplió parte del pacto davídico. El cumplimiento total hubiese sido si Salomón se mantuviera firme. Para que la presencia de Dios siempre mantenerse en nosotros, tenemos que ser fiel a Dios hasta el fin. Apocalipsis 2:10 dice que seamos fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de la vida. O sea que vemos luego que Salomón, él comienza a multiplicar ciertas cosas. Todo lo que Moisés estaba hablando de Deuteronomio en cuestión de multiplicar caballos, multiplicar su ejército, multiplicar sus esposas, multiplicar los bienes, las riquezas, todo eso, la gente venían a traerle cosas y él seguía acumulando. Pero eso era no específicamente lo que Dios quería en ese momento, sino que él quería que Salomón dependiera solamente de él. Ahí vemos el fallo de carácter, que primeramente él le pide sabiduría a Dios, pero después vemos que esa sabiduría se va disminuyendo un poco, poquito a poco, ¿verdad? Porque entonces él empieza a
hacer decisiones un poco más egoístas y pensando en el reinado de él y no en la dirección de Dios. Y ahí entramos a la última parte donde Dios todavía le había concedido esa cierta sabiduría a Salomón cuando él es visitado por la reina de Sabá. La reina de Sabá ve el amor de Dios y eso lo vemos en Segunda de Crónicas 9 del 1 al 8. Dice: la reina de Sabá, de acuerdo a las escrituras, era una mujer de grandes riquezas, hermosura y poder. La reina de Sabá es creída de ser de Etiopía o Yemen, de esa región, de una ciudad muy establecida. Al oír de la fama de Salomón, la reina fue a Jerusalén a visitar a Salomón y a la nación. En su visita, vemos que ella le hace preguntas difíciles y eso lo vemos en Primera de Reyes 10, capítulo 1. Pero Dios le había concedido a Salomón gran sabiduría, y él le pudo contestar todas las preguntas que ella le tiraba. Salomón tenía la respuesta basada en la sabiduría que Dios le había dado a ella. Jesús en el Nuevo Testamento hace mención de la reina en el Nuevo Testamento, reafirmando su persona en la historia, que aún siendo pagana, ella pudo reconocer la realidad y la verdad de Dios. O sea que ella pudo ver el favor de Dios en Salomón. La reina pudo ver la evidencia de favor de Dios, no solamente en Salomón, pero con la nación de Israel también. O sea que aunque ella tenía su posición, aunque ella era reina, ella podía ver el favor de Dios. Ella podía ver una relación, una conexión con Dios. Y eso era muy importante. También vemos que nosotros como creyentes tenemos una reputación, ¿verdad? Como embajadores de guardar nuestras acciones. La gente que nos mira a nosotros somos cartas abiertas, donde el mundo nos ve, donde el mundo reconoce que hay algo diferente, que nosotros como embajadores de Cristo, de acuerdo a 2 de Corintios 5:20, nosotros somos embajadores. Nosotros tenemos que traer la palabra hacia las personas, hacia las naciones, por medio del evangelio de Jesucristo. Y de la misma manera como la reina de Sabá quedó impresionada con el favor de Dios en Salomón, la gente de este mundo también tienen que quedar impresionados también con el favor de Dios en nuestras vidas. Porque es de la única manera como nosotros vamos a poder ministrar, donde podemos evangelizar a este mundo que tanto necesita a Jesucristo, basado en nuestras acciones, basado en nuestro comportamiento. Las personas en nuestro trabajo, en la escuela, donde quiera que andemos, en nuestro vecindario, las personas tienen que ver a Jesucristo, tienen que leer nuestra carta que está abierta al público, para que ellos reconozcan que hay un Dios vivo que todavía está buscando personas que la adoren en espíritu, en verdad, que está buscando personas que sean salvas y no perdidas. El deseo de Dios es que nadie se pierda. El deseo de Dios era que su pueblo andara con él, que dependiera solamente de él. Pero el pueblo decidió solamente seguir al hombre, a seguir lo que todo el mundo tenía y no desear lo que Dios quería para ellos. En esta mañana vamos a reflexionar y vamos a pensar qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Quiere Dios que nosotros sigamos solamente o plenamente al hombre? ¿O Dios quiere que nosotros dependamos solamente de Él y que lo busquemos en espíritu y en verdad? Y que creamos en su voluntad y que dependamos en su voluntad. Dios es soberano. Dios entiende por qué nosotros estamos pasando por esta pandemia, por estos tiempos difíciles. Dios conoce a todo. Lo único que tenemos por seguro es que Jesucristo viene pronto. Y hay que prepararnos para su venida. Y lo mejor que debemos estar es seguir su voluntad. Y no ser como el pueblo de Israel, que lo abandonemos completamente para seguir otras cosas. Sino que lo sigamos a Él. Y que
permanezcamos fiel en su palabra y en una relación con Él. Amén. Vamos a orar que el Señor nos siga bendiciendo, que el Señor siga obrando de una manera especial y que a través de estas redes sociales sigamos transmitiendo el mensaje del Evangelio para aquellos que todavía no han llegado a un conocimiento de Dios, puedan hacer una decisión. Hoy si quieren decidir seguir a Cristo, es la mejor decisión que puedes hacer. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estudiar tu palabra, Padre. En estos momentos yo te pido que tú tomes esta conexión en las redes sociales por Facebook Live y, Padre, que transmita tu poder de tu Espíritu Santo sobre cada persona que está escuchando ahora en este momento. Yo te pido que tú toques cada corazón que está necesitado de ti, Señor. Si no te han aceptado como su Salvador, Padre, en estos momentos yo te pido, Señor, que tú lo llenes de tu presencia y que ellos puedan arrepentirse y ellos puedan hacer la decisión de escogerte a ti, que ellos puedan vivir por la primera vez en su vida para ellos tener una conexión contigo, Señor. Que ellos puedan sentir tu presencia, que ellos puedan, Señor, aleluya, Padre, no ser igual desde este día en adelante. Que ellos decidan seguirte a ti, Señor, y que ellos se dediquen a ti, Padre. En estos momentos bendice a la iglesia Siloé. Bendice a cada otra iglesia, Señor, que está escuchando por las redes sociales. Que tú lo bendiga de una manera especial y que tú nos sigas fortaleciendo en medio de este mundo que tanto se pierde, Señor. Ayúdanos, Señor, ser luz en medio de todas estas tinieblas, Padre. En tu santo y bendito nombre, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra. Dios le bendiga, Dios le guarde, los amo mucho y espero verlo pronto.